el veto es parte del proceso de sanción de las leyes, está establecido entre los artículos 80 y 83 de la Constitución Nacional. Y prevé la actuación del Poder Ejecutivo en caso de entender, por una decisión eminentemente política, el Poder Ejecutivo que una determinada ley o proyecto de ley, porque hasta que está promulgada por el Poder Ejecutivo no es ley, un determinado proyecto de ley no es coherente con la política del gobierno o con el entendimiento de el Poder Ejecutivo en cuanto a ese determinado proyecto de ley. Puede ejercerlo con una observación parcial en la medida que no le quite sentido al proyecto de ley, o una observación total, que es el caso que tenemos hoy con el decreto 782/2024, que fue el que observó totalmente el proyecto de ley relacionado con la movilidad jubilatoria. Claro. Ahora, doctor, imaginemos lo siguiente. En caso de que sea parcial, ¿la parte vetada vuelve al Congreso o puede volver al Congreso? La observación, sea parcial o total, debe volver al Congreso e ingresar por la Cámara de origen, o sea, la Cámara que primero, en primer término, trató ese proyecto de ley, para que el veto se haga efectivo. Incluso si se equivocase el Poder Ejecutivo e ingresase la observación a la Cámara distinta, a la revisora, en vez de darle de origen, ese veto no estaría, esa observación no estaría haciéndose efectiva y quedaría promulgada la ley. O sea, que debe efectivamente ser reenviada al Congreso a través de su Cámara de origen para que ese veto sea efectivo, sea parcial o total. Bien, vuelve al Congreso. ¿El Congreso tiene un tiempo determinado para tratarlo, para tratar esa observación? El Congreso no tiene un tiempo determinado para tratarlo, lo que pasa es que, por supuesto, mientras ese tratamiento, ese proyecto de ley no es tratado a partir de la observación del Ejecutivo por el Congreso, no hay ley. Claro. El proyecto queda en el proyecto. Bien. Sigue siendo un proyecto. Bien. Se hablaba de judicializar el veto. ¿Esto es posible? Estrictamente no, porque el veto es una facultad presidencial que emana de la Constitución Nacional y es parte del sistema de pesos y contrapesos que tiene nuestra Constitución, en donde los tres poderes, que son los tres gobiernos, porque el gobierno está conformado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no es solamente el Ejecutivo. Los tres poderes se autocontrolan entre sí, de diferentes maneras. Y una manera de controlar al legislativo por parte del ejecutivo es el ejercicio del veto. Tanto así que el veto no es una rara avis, ni mucho menos. Todos los gobiernos desde el 83, aparte de proponer algún término en la restauración de la democracia de manera definitiva, podemos decir hoy, han vetado leyes tanto de forma parcial o total. Desde 8 vetos por año en el caso de Alfonsín hasta 26 vetos por año en el caso de Dualde, por decir algo, todos han vetado. Todos vetaron. El que más todos han vetado. Dualde el que más entonces, pero fue poco tiempo. Por año. Promedio por año. Ah, bien. Por año. ¿Y el promedio por año? No, el que más ha vetado en los últimos gobiernos ha sido el presidente Menem. En cuanto a vetos totales o parciales, él es el que más ha vetado en cuanto a cantidad. Ha tenido 51 vetos totales en el primer gobierno y 44 en el segundo. Pero todos han vetado. Alfonsín ha vetado 37 veces, De la Rúa 26, Dualde también, bueno, como dije, Kirchner también, la presidenta Fernández Kirchner también. Sí. De hecho, la presidenta Fernández Kirchner en el 2010 ha vetado una ley jubilatoria, cuando se reinstauró el 82% móvil en un Congreso que ella tenía mayoría, ni siquiera era un gobierno como este que tiene minoría y que su plan de gobierno se ve muy hackeado por el Poder Legislativo, por decirlo de alguna manera. En el caso de la presidenta Fernández Kirchner no tenía esa incomodidad y no obstante vetó la ley de movilidad jubilatoria en forma total en el 2010, con argumentos bastante parecidos al utilizado por el gobierno del presidente Milei. Entre otros utilizó el mismo argumento normativo en cuanto a que el proyecto de ley que ya estaba vetando tampoco cumplía
con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento. Claro. Es lo mismo que está diciendo este gobierno. Lo dijo. Para evitar esta ley. Sí. Antes de Rodrigo, una pregunta, porque veo que la pregunta que maneja los números puntuales de cada presidencia. ¿Cuántos fueron revertidos de todos estos una vez que volvió al Congreso, doctor? En total, de todos hay un porcentaje bajo. Entiendo es menos de 40 han sido revertidos por el Congreso. Del total de los que se dictaron desde el 83 a hoy. Alrededor de 40, entre 40 y 50 proyectos. Bien. Han sido en ese caso. Revertidos en realidad es insistidos. ¿No? Está bien. Insistidos por el Congreso, que necesita 2/3 de los votos presentes, tanto en Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, para poder insistir con el proyecto. Y es una insistencia por sí o por no. No hay un debate y no puede haber una insistencia parcial. Doctor, o sea, insiste por sí o por no. Claro. ¿En qué momento, veo que hay una línea muy delgada entre uso y abuso del veto, en qué momento deja de ser una herramienta bien aplicada? ¿En qué momento deja de ser una herramienta bien aplicada? Yo creo que particularmente en ningún momento, porque justamente por algo está el Congreso para insistir. Tenemos que tener muy presente que el Congreso no administra la nación. En eso sí hay, por eso son 3 poderes de gobierno, pero uno administra, el otro legisla y el otro controla a los otros 2 poderes en cuanto a la constitucionalidad de las normas y de la administración. Entonces el Poder Ejecutivo al administrar necesita de herramientas para llevar adelante su plan administrativo, su plan de administración de gobierno. Si el Poder Legislativo no se las da o va en contra, y hay un cruce de intereses ideológicos, como puede ocurrir en este caso y demás, el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de insistir a través del veto para decirle de alguna manera al Congreso: con esta mayoría no te voy a dar bolilla en este proyecto de ley. Conseguirle una mejor mayoría para imponérmelo. Es una manera muy lógica que ha tenido el constituyente para justamente no dejar el poder todo en alguno de los 3 poderes del Estado. Bien.